Bueno, Rona Rísquez ha tenido la gentileza de conversar con nosotros pese a su recargada agenda, evidentemente, cosa que le agradezco y muchísimo. ¿Cómo te va, Rona? Un placer tenerte aquí. Bienvenida a TV Noticias al estilo Juliana. Hola, muchas gracias por la invitación, un gusto, ¿qué tal? Gracias. A ver, estaba leyendo acerca de todo lo que tú sabes sobre el Tren de Aragua y la primera pregunta que te quiero hacer es cómo este sujeto, ¿no? Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, logra escalar en la jerarquía criminal, por decirlo de alguna manera, hasta convertirse en el líder de esta mafia y contactar, obviamente, a los segundos, a los terceros que tienen su respectiva representación también en otros países de la región. Bueno, en realidad él no, bueno, quizás en el exterior se vea como que es alguien que escaló, pero internamente él es uno de los creadores de la organización. Es decir, él cuando crea la organización ya era el jefe, era uno de los jefes. Y pues ha mantenido y lo que ha hecho es como fortalecer su liderazgo, fortalecer además la estructura criminal y pues luego en este proceso de expansión pues obviamente ha tomado más notoriedad porque precisamente es la persona que controla o coordinaba la organización desde la prisión de Tocorón, incluso dando directrices, según lo que han revelado las investigaciones hechas por policías de Perú, de Colombia y de Chile, dando directrices hacia estos países, a las células que operan en estos países. Lo que yo no sabía, fíjate, Rona, es que él ya había sido capturado y se escapó de la cárcel y lo vuelven a intervenir, lo detienen, lo llevan nuevamente al penal y se vuelve a escapar. Salió de Tocorón y esa es la razón por la cual hasta ahora es un misterio su paradero. Sí, él se fugó de la prisión en una fuga también bastante curiosa y llamativa. En 2012 fue recapturado en 2013 y fue devuelto después de un tiempo a la prisión de Tocorón, donde pues se le hizo incluso un procedimiento judicial por la fuga, o sea, se le sumó eso a los delitos por los cuales estaba en prisión. Y pues recientemente, entre principios de este año, finales del año pasado, él debía salir en libertad porque había cumplido su condena. Y pues al parecer, no sé, o sea, no hay como una certeza de qué pasó allí. El ministro de Relaciones Interiores de Venezuela dice que efectivamente estaba en libertad, pero bueno, eso no está, ¿sabes? Es la versión oficial. Claro. Sin embargo, hay una orden de captura en este momento desde un tribunal venezolano en su contra, ¿no? Claro, pero desde el gobierno venezolano, haciendo referencia a lo que acabas de decir tú, ¿no? La información oficial es que se ha desmantelado totalmente el Tren de Aragua, que después de este operativo y después de las acciones que ha hecho la policía, pues ya no existe Tren de Aragua. ¿Es posible creer en esa información, en ese discurso, sabiendo que los tentáculos siguen creciendo y que cada vez cobran más fuerza en otros países de la región como Perú? Mira, es una afirmación, a mi modo de ver, apresurada y temeraria. ¿Por qué razón? Porque, bueno, la destrucción o la eliminación y el cierre de la prisión no significa automáticamente el desmantelamiento de la organización. La organización son las personas y las personas siguen existiendo y más aún cuando los líderes de la organización no se sabe dónde están, pues, o sea, aparentemente están en libertad. Entonces, eso significa que la organización no necesariamente ha sido totalmente desmantelada. Sí fue un duro golpe, eso sí, pero esto no es posible afirmar que la organización fue totalmente desmantelada. Y cuando se trata de una mafia, digamos, tan grande, que ha crecido, ¿no?, en el tiempo, en la línea de tiempo, de una manera, pues, tan escandalosamente ascendente, uno dice es imposible que no tengan tentáculos también en la política, de pronto en el Poder Judicial venezolano, porque han hecho lo que les da la gana. Tengo entendido que en Tocorón, el penal donde ha huido, desde donde ha huido este criminal, Héctor Guerrero Flores, básicamente tenía una vida de lujos, o sea, desde discotecas, ingreso de mujeres, alcohol. Sí, en el penal había todo lo que, bueno, no voy a decir todo lo que puede haber en una ciudad, pero sí, o sea, tenía discoteca, tenía zoológico, tenían parque, tenían piscinas. A lo Pablo Escobar. Sí, o sea, una condición bastante particular que es algo que habitualmente no hay en una prisión, pues. O sea, unas condiciones de vida muy particulares. Pero eso es algo que las autoridades se lo han permitido. Bueno, lo que podemos decir es que llama la atención que no hubiese habido acciones sobre esto. O sea, se llama la atención que todo esto se hubiera podido construir cuando fuera de la prisión hay una custodia que era
de la Guardia Nacional venezolana. Así es, así es. Y es importante, estaba leyendo los orígenes del Tren de Aragua, ¿no? Y claro, nada es gratuito. Existe desde el año 2005, dime por favor si me equivoco, por favor, tienen años, 18 años operando. El nombre se debe a que justamente obreros, miembros de esta construcción del tramo del ferrocarril que recorre Aragua y Carabobo, empezaron a cobrar cupos por puestos de trabajo. Y ahí empezamos a hablar de la figura delictiva de la extorsión. ¿Cuándo es que comienza el sicariato? ¿Cuándo es que comienza el secuestro? ¿Cuándo es que se empiezan a adoptar otros delitos como parte del funcionamiento de una banda criminal? Bueno, disculpa pero es para simplemente aclarar, ¿no? Sí. No nace en 2005. La organización con el nombre de Tren de Aragua nace en 2014. El primer registro Gracias que por vas a conseguir con el nombre de la organización es 2014. Antes de 2014, ya el grupo o varios de los creadores del grupo coincidieron en la prisión de Tocorón y puede ser que estuvieran operando como grupo criminal, pero todavía no usaban el nombre del Tren de Aragua. Pero fue muy poco antes, o sea, quizás 2012, 2013, porque incluso 2012 y 2013, cuando él se fuga y lo recapturan, no se le identifica como jefe del Tren de Aragua. Entonces eso es importante para que la precisión. Igual que con el origen del sindicato, tampoco hay ninguna evidencia de que tuvieran nada que ver con un sindicato. En realidad, ellos se colocan ese nombre porque era el nombre que estaba comenzando a estar de moda entre las organizaciones criminales en Venezuela. Se autodenominaban trenes, tren de Guayana, tren de Oriente, tren del Norte, tren de los Llanos, y entonces ellos decidieron ser Tren de Aragua. Es una cosa como muy básica. Claro. Se ha manejado esa información que tú dices, efectivamente ha salido, pero no es la información precisa. Qué bueno que lo digas, porque incluso, claro, en medios europeos, la historia que se cuenta con relación a los orígenes de esta banda criminal es la que te acabo de mencionar. Por eso aprovecho, evidentemente, que te tengo a ti, que eres investigadora, que has escrito un libro sobre el tema, para que me aclares esto, porque es importantísimo, tomando en cuenta el nivel de delincuencia que estamos viviendo en el Perú y que la propia policía, las autoridades vinculan a la presencia de malos migrantes venezolanos a nuestro país con el Tren de Aragua, que nos puedas aclarar cualquier situación que de pronto no esté del todo clara o cualquier información que no sea precisa. A ver, leía una entrevista que te hicieron y decías tú que el Tren de Aragua ha encontrado en el Perú su fuente de ingresos. ¿Tú dirías que de todas las sucursales, por decirlo de alguna manera, de esta megamafia, el Perú es el espacio más importante hoy en día para el Tren de Aragua? En algún momento era Chile o fue Chile. No tengo, o sea, en este momento no podría afirmar que Perú, pero definitivamente Perú es un espacio importante o ha sido un espacio importante. En principio Chile era el más importante después de Venezuela, obviamente. Pero en este momento, pues por lo que he visto en Perú, obviamente tienen una presencia importante, han desarrollado una actividad importante. Sin embargo, insisto, no quisiera como decir este es peor o este es mejor, o sea, no, creo que tienen una presencia importante en Perú, ciertamente, con una diversidad de delitos y pues la versión que tengo es que controlan varios distritos, incluso en Lima, y creo que eso es bastante significativo. Sobre todo Lima Norte, ¿no? En distritos como Independencia, Comas, Los Olivos, donde casualmente hay muchos migrantes venezolanos, la gran mayoría personas de bien que se vienen a romper el lomo, dada la crisis que existe en tu país, pero que claro, en medio de esta situación donde las extorsiones son pan de cada día, donde te matan para robarte un celular y si no te encuentran nada, igual te matan, claro, se ha entendido a través de investigaciones, indagaciones de la prensa, de inteligencia y demás, que estas actitudes, estas modalidades de violentar han sido adoptadas ahora mismo básicamente por los malos venezolanos que vienen, porque vienen buenos y también vienen malos, como en la década de los 80 a Venezuela iban peruanos, algunos a trabajar de manera maravillosa y a contribuir con la economía, con el desarrollo del país, y otros a delinquir, a robar, como sucede siempre, sin importar la nacionalidad. Pero lo que tú ves en el Perú, la forma como extorsionan, cómo te mandan el mensaje, te ponen una bomba humo, te revientan una granada en la puerta de tu bodega, de tu restaurante, ¿eso tú sí lo vinculas con el accionar del Tren de Aragua? Pues hay algunas acciones que sí, que tienen que ver con este grupo, efectivamente. Por ejemplo, en algún momento fue muy común el uso de granadas por parte de grupos delictivos venezolanos y pues esa es una práctica que en realidad, pues lamentablemente ha sido común
por parte de los grupos venezolanos. Sin embargo, bueno, es importante, como ya lo dijiste, y voy a recalcarlo, precisar que pues el hecho de que estas personas cometan delitos o tengan este tipo de actitudes no significa, o sea, los migrantes venezolanos, todo lo contrario, han sido víctimas también de esta estructura criminal. Seguro, por supuesto que sí. De organizaciones criminales, sí. Y son ellos incluso unas personas muy vulnerables que pues han sido, de lo cual se aprovechan estas estructuras criminales, pues justamente de esta migración también. Sí, 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 y créeme, Rona, que nosotros nos hemos ganado varios insultos y nos han tirado mucho lodo por defender a los venezolanos, como defendemos a los colombianos que vienen a Perú, a los argentinos, a los chilenos, porque hay gente buena y gente mala en todos los lugares. Sin embargo, hay varios discursos xenófobos en medios de comunicación, incluso que por supuesto nosotros no abrazamos, no suscribimos de ninguna manera. Te agradezco mucho, mucho por esta participación, Rona, y mucho éxito con tu libro tan importante, ¿no? Lectura obligatoria, creo yo, en momentos de crisis, de violencia imparable, no solamente en Venezuela, en Perú, sino básicamente en toda la región. Gracias, Rona. Muy buenas noches. Así es. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ti por la invitación. Un gusto. Gracias. El gusto es mío.